En las clases pasadas vimos cómo se comporta la luz. En esta toca hablar de cómo se comportarán las sombras. Hay dos grandes grupos de sombras, las que produce el sol cuando es de día y las sombras que produce una fuente artificial como un foco o una vela o alguna fuente de radiación. Ustedes ya se dieron cuenta seguramente al haber observado el mundo y notaron que se comportan distinto. Las sombras de luz natural son paralelas entre sí. No hay un punto de fuga, y en las sombras de luz artificial hay un punto de fuga. La sombra es dependiente de la luz para poder proyectarse y diferenciarse. La sombra es la interrupción de un haz de luz, como a su vez la luz pudiese ser la interrupción de un haz de la penumbra que todo lo envuelve. La sombra como elemento semántico que nos proporciona información de tridimensionalidad. Hacemos una lectura volumétrica de los objetos en función de su gradación tonal. En ese sentido, la luz y las sombras son códigos georreferenciales. La sombra proyectada como código que completa la lectura de una escena sublima información 3D en una silueta 2D que a su vez revela la volumetría de la superficie sobre la que la sombra descansa. Arturo Tosi ya se pregunta si la sombra observada de un objeto podría codificar más información que el objeto mismo, y está claro que habrá casos en los que esto será así. Don Juan le decía a Carlos Castaneda que podría conocer mucho de las personas y los objetos observando literalmente su sombra. En este ejemplo, la sombra es un mapa más completo de la totalidad de la estructura del árbol que la información que me brinda mirar su tronco y hojas desde una perspectiva única. Las sombras pueden revelar tanta información como la circunferencia del planeta, como se hizo con el método de Tales, pero a nivel de conceptos o arquetipos se asocia a la sombra con todo lo que está oculto o puede ser usada para el engaño, como en el mito de la cueva de Platón. En la escuela de Jung, el concepto de sombra se usaba para designar el lugar donde poníamos todo lo que no queríamos afrontar de nosotros mismos, cuando en la realidad la gradación tonal nos revela los objetos y lo que la luz toca del mundo. Las sombras me van a decir mucho de la fuente lumínica también. En este ejemplo podemos ver un fenómeno que acontece durante los eclipses de sol. En la sombra de un árbol, la luz que se cuela entre las hojas puede dejar ver el eclipse y lo que le acontece a la fuente. Es parecido al efecto que genera la denominada cámara oscura, donde solo por un pequeño agujero o ranura entra la luz y este haz proyecta imágenes del mundo exterior. Es el principio de la foto, de los ojos y las cámaras estenopeicas, la penumbra desgranando en información la luz que los objetos rebotan. Chris Fraser ocupa este principio para sus instalaciones. Otro ejemplo o caso curioso sobre las sombras es cuando el sol está por encima y en un ángulo específico, la sombra que proyecta el observador desde un avión pasa sobre las gotas de agua de una nube y se percibe solo desde el avión un túnel de arco iris que rodea el trayecto de la sombra atravesando la nube. Hay múltiples efectos de la luz y la sombra sobre los objetos y son efectos multimodales codependientes, como es el caso de las gradaciones tonales o sombras que brindan un abanico de soluciones visuales en el mundo de la foto y el cine. Los efectos lumínicos se incorporan en el lenguaje visual de la escena y de manera más puntual se catalogan los tipos de iluminación: luz de frente, de relleno, luz a tres cuartos, luz indirecta que rebota de un panel, iluminación trasera, difusores, etc. Todo esto en función de la producción de imágenes. Por ejemplo, sombras que pueden revelar información de las arrugas de un rostro. Se eliminan con una luz difusa frontal de relleno desde la ubicación de la cámara. El mismo rostro puede cambiar drásticamente en función de su iluminación y las sombras que proyecta. Recomiendo los videos de iluminación de Falco Films para ver soluciones lumínicas de todo tipo y efectos que se pueden aprovechar en la cámara. Blanco y negro. Los arquetipos de luz y sombra tienen un origen etimológico en común. Por eso muestro estas fotos de las obras de Land Art con relámpagos de Walter de María. Blanco y negro en un principio tuvieron la palabra ble en común para designar al sonido del trueno que producía el relámpago. Los grupos lingüísticos que evolucionaron el término para chamuscado y negro, lo que quedaba después del relámpago,
desarrollaron el término black para negro en lenguas germánicas, y los que se quedaron con el desarrollo lingüístico que desembocó en blanco usaron ble para definir la blancura de la electricidad de la luz del relámpago, lo que con los siglos evolucionó en la palabra blanco en las lenguas romances. En este diagrama podemos ver las diferencias entre los dos grupos de sombras y sirven para introducir los conceptos que nos ayudarán a describir cómo se comportarán. Este primer grupo corresponde a las sombras de luz de día, en las que van a ser paralelas, es decir, no se van a abrir ni cerrar, sino que se van a prolongar en un ángulo continuo. En cambio, las de luz artificial, vamos a notar que tienen un factor de apertura, el cual va a tener su origen en el denominado punto de fuga de sombra, que va a estar siempre justo por debajo del punto de fuga de luz. Con estos dos puntos que van a fugar o proyectar líneas, yo puedo calcular los factores de apertura de las sombras de los objetos que inciden con la luz proyectada por el punto de fuga de luz. Al ser codependientes los puntos de fuga de luz y sombra, podemos calcular la posición de la sombra conociendo los puntos de fuga y viceversa, calcular estos puntos partiendo de la sombra proyectada. Las propiedades de los puntos de fuga de luz y sombra son codependientes para la sombra proyectada. Si alguno de los dos valores cambia, la sombra se modifica. El punto de fuga de luz, según baje o suba, cambiará la longitud de la sombra proyectada. Entre más bajo, esta será más larga, y entre más arriba se encuentre, la sombra será más pequeña. El punto de fuga de sombra, en cambio, modifica la dirección en la que la sombra se proyecta. Este punto guarda una relación con el suelo, o el punto más bajo, y se encuentra siempre por debajo del punto de fuga de luz, salvo el caso de punto de fuga antisolar, que veremos más adelante. Para el siguiente ejercicio vamos a dibujar un personaje y calcular la sombra proyectada en la pared utilizando los puntos de fuga de luz y sombra. Entonces, dibujemos primero un personaje. Vamos a dibujar la fuente lumínica, que sería el punto de fuga de luz. Justo por debajo iría el punto de fuga de sombra, de preferencia que quede por debajo del personaje para que la sombra quede por detrás de este. Trazamos la línea que iría por la pared y empezamos a fugar puntos de interés o de cambio de dirección en la forma del personaje para calcular dónde quedaría esa porción de la sombra proyectada de su cuerpo. El punto de fuga de sombra, aparte de darme la dirección de esta, me va a dar su anchura, ya que el punto de fuga de sombra se abre la parte que toca la figura, el suelo. Cuando las líneas que proyecta el punto de fuga de sombra tocan la pared, estas tendrán que subir a 90 grados o doblarse en la dirección que la pared tenga. El siguiente caso es parecido, nada más que vamos a proyectar la sombra sobre un objeto que tenga alguna redondez. Vamos a comenzar proyectando un personaje y colocando el punto de fuga de sombra por debajo de este personaje para que la sombra se proyecte atrás de este. Vamos entonces a ubicar el punto de fuga de luz y hacer un esbozo del área que la sombra va a ocupar. Vamos a interponer un objeto en la trayectoria de esta sombra y ahora vamos a replicar la curvatura de este objeto desde la parte en la que la línea proyectada por el punto de fuga de sombra toca el objeto. En este caso, que es un tubo, va a intentar replicar la curvatura del corte de este. Las sombras van a ayudar a revelar las superficies en cuanto a su estructura y volumetría, dado que estas sombras se van a deformar o van a tomar la forma de las superficies que toca. Para el siguiente caso, en esta escena, el sol va a estar fuera, no se va a ver el sol dentro de la escena, tampoco va a haber línea de horizonte. Vamos a dibujar una serie de personajes de múltiples tamaños y formas, los cuales van a proyectar una sombra que va a corresponder a la luz de día. Por eso vamos a ocupar ángulos paralelos, un ángulo para punto de fuga de luz y un ángulo para punto de fuga de sombra. Donde se tocan va a terminar la sombra que proyectan. Vamos a mantener la precondición de no fugar las sombras cuando éstas se prolonguen. Todas tienen que mantener el mismo ángulo para así aumentar la sensación de que es una escena de exterior y de luz de día. Si tuviese presente la línea de horizonte, usaríamos otra fórmula que veremos más adelante con puntos de fuga solar y antisolar. Para el siguiente caso vamos a ver una sombra proyectada sobre escalones. Entonces vamos a dibujar escaleras a un punto de fuga, colocar una pelota que va a proyectar una sombra,
En primera instancia con líneas que van a ser paralelas y una vez que toquen el área que va a ocupar la totalidad de la sombra, hacemos la distinción si es una superficie paralela o vertical. También podemos hacer otra segunda sombra utilizando un punto de fuga, simulando que es una luz artificial. Y en el siguiente caso, sí tenemos línea de horizonte, pero el sol está fuera de la escena y atrás de nosotros, o sea, atrás de los personajes y atrás del espectador. Vamos a colocar un personaje y vamos a trazar una línea de horizonte. Sobre la línea de horizonte vamos a poner el punto de fuga solar, que se va a abrir el ancho que tengan los personajes. Debajo del punto de fuga solar va a ir el punto de fuga antisolar, el cual se va a proyectar a la parte más alta y más baja del personaje y va a pasar por puntos clave de cambios de dirección en su estructura para determinar dónde tendrían que ir en la sombra proyectada los datos anatómicos del personaje. Recordemos que es una sombra paralela pero que se fuga a la lejanía y el sol está atrás nuestro. En esta siguiente lámina veremos dos casos combinados, uno en el que la sombra no toca el objeto que la proyecta, sino que queda este objeto levitando por encima de ella, ya sea que esté volando o flotando, en este caso va a estar flotando, sobre agua o en agua, para poder añadir el siguiente caso, que sería un factor de deformación en la sombra proyectada. En este caso, primero voy a calcular la sombra o el área que ocupa la sombra proyectada para posteriormente añadir un factor de deformación que puedo modular en función de la turbulencia del agua presente. Habrá muchos casos puntuales y específicos sobre la turbulencia en el agua modificando las sombras, desde modificaciones sutiles hasta modificaciones más extremas. Hay un caso que no explicamos a fondo, pero que pueden utilizar el punto de fuga de sombra y de luz para calcularlo, en el que tenemos dos sombras producto de dos fuentes lumínicas que iluminan un solo objeto. Y el fenómeno que acontece es que la sombra de en medio, la sombra que es producto de la combinación de las dos, va a ser la sombra más intensa, mientras que las sombras restantes van a ser más suaves. Si un foco tuviera luz azul y otro foco tuviera luz roja, la sombra del medio sería de color morado. Y es bien interesante este efecto de sombras múltiples cuando también las fuentes lumínicas tienen diferentes colores, pero a grandes rasgos con estos ejemplos ya podemos explorar múltiples casos utilizando estos puntos de fuga y lo importante es practicar para integrar mucho mejor el manejo de luces y sombras y mejorar la sensación de espacialidad y volumetría en las representaciones o en las piezas que manejemos. Pueden hacer piezas en las que mezclen los puntos de fuga geográficos o georreferenciales con los puntos de fuga de luz y sombra. Pero lo más importante es que pongan atención y puedan notar estos efectos en su día a día, en su cotidiano. Cuando vayan por la calle, vean películas o jueguen videojuegos, intenten adivinar qué sistema de sombras está sucediendo ahí. La dirección de la luz, las sombras, la iluminación son parte del lenguaje arquitectónico y escultórico muchas veces. En general, cualquier diseñador o artista puede empoderarse y predecir dónde estarán las sombras y las luces, en qué época del año y a qué hora del día, utilizando herramientas digitales como AutoCAD o Archicad, donde puedes orientar el modelo 3D en coordenadas de longitud y latitud con Google Maps para ver cómo se comportarán las sombras in situ y diseñar en función de la luz natural, como hacen los relojes solares o los sitios arqueológicos como Chichén Itzá, que generan juego de sombras en el solsticio. Algunas edificaciones egipcias hacen algo parecido. Ese poder de diseño ya está a nuestro alcance. Entonces también podríamos hablar de la sombra como medio de expresión. Tenemos obras anamórficas con sombras coloreadas. Tenemos el arte de Sue Webster y Tim Noble, que se caracteriza por unas instalaciones lumínicas que se caracterizan por ser transgresores o bloquear los haces de luz con una colección de basura y materiales de desecho. Como parte de los trabajos a calificar, voy a encargarles que realicen una obra en la que utilicen las sombras, los reflejos o las luces como medio de expresión.
aparte de dibujar los casos de luz y sombras que vimos en esta clase. Ya para concluir, dejarles el tema o la polémica de el alunizaje que ocurrió y que se duda de su veracidad por una posible fuga en las sombras proyectadas. Podrían buscar los argumentos que dicen que Kubrick ayudó en un estudio de grabación a generar estas tomas. Por lo pronto sería todo, muchas gracias.